Lo más extraño de que mi vida se desmoronara fue que ocurrió en un día lleno de una luz solar brillante y completamente ordinaria. No hubo truenos ominosos ni lluvias torrenciales para preparar el escenario de una tragedia. Era un martes y recuerdo cómo la luz atrapaba las motas de polvo que danzaban sobre la isla de la cocina, haciéndolas parecer pequeñas partículas de oro esparcidas. Tarareaba mientras limpiaba la encimera, mi teléfono apoyado contra el frutero. Un mensaje de Mark iluminó la pantalla y una sonrisa pequeña y secreta tocó mis labios. Pensando en ti, ¿puedes hablar más tarde? Era un mensaje simple, pero cargaba el peso de 1000 promesas ilícitas. Mi nombre es Clara y durante 20 años fui la señora Daniel Miller. Una vez dije esas palabras con tanto orgullo. Daniel me construyó una vida de tranquila comodidad. Era un buen hombre, un hombre estable. Recordaba nuestro aniversario, arreglaba el grifo que goteaba sin que se lo pidiera y siempre se aseguraba de que mi coche tuviera el tanque lleno. Pero en algún momento, esa estabilidad empezó a sentirse como una jaula. Los silencios cómodos se convirtieron en vacíos. Éramos dos satélites orbitando el mismo planeta, sin chocar nunca, pero sin conectar realmente tampoco. Nuestro hijo Liam se había ido a la universidad un año antes, y la casa, antes llena de su energía caótica, ahora resonaba con un silencio ensordecedor. Entonces llegó Mark. Era un cliente de la firma de diseño de interiores para la que trabajo. Encantador, espontáneo, con una risa que parecía desatar algo apretado en mi pecho. Él me veía, o al menos veía una versión de mí. Yo quería desesperadamente ser la Clara vibrante e interesante, no solo la esposa y madre confiable. Nuestros almuerzos se hicieron más largos, nuestros correos más personales. Empezó con una broma compartida, luego una confesión sobre las decepciones de la vida, y antes de que me diera cuenta estaba inmersa en una aventura, ahogándome en la adrenalina del secreto y en el placer de sentirme deseada. Me dije que era solo para sentirme viva de nuevo. No iba a dejar a Daniel. ¿Cómo podría? Nuestras vidas estaban demasiado entrelazadas, nuestra historia demasiado larga. Era una parte compartimentada de mi vida, una hermosa pintura robada que guardaba en una habitación oculta. Daniel, con la cabeza siempre metida en planos arquitectónicos o informes financieros, parecía no darse cuenta. Estaba más callado, quizá más absorto en su trabajo que nunca, pero lo atribuía al estrés. Estaba tan envuelta en mi propio engaño que no vi el cálculo silencioso en sus ojos. La primera grieta apareció un mes antes de aquel martes soleado. Daniel llegó a casa y anunció con una emoción inusual que había vendido un gran proyecto, un ecoresort multimillonario. Es un gran logro, Clara, dijo con los ojos brillantes. Significa muchos viajes por un tiempo, visitas a los sitios, reuniones con inversores. Va a ser intenso, pero el bono por sí solo nos asegurará años. Sentí un alivio que me bañó por completo. Su ausencia sería la cobertura perfecta para mi tiempo con Mark. Recuerdo haberme sentido casi eufórica, una emoción horrible y egoísta que disfrazaba de apoyo. Es maravilloso, cariño. Has trabajado tan duro para esto, dije besándole la mejilla. Me abrazó con fuerza, una fracción de segundo demasiado larga, y cuando se apartó su sonrisa no terminó de llegar a sus ojos. No pensé nada de eso. Los viajes comenzaron, Daniel se marchaba por 3 o 4 días a la vez. Mi mundo se convirtió en una serie de encuentros clandestinos, una acogedora cafetería-librería con Mark, un paseo por un parque a 2 pueblos de distancia, alguna tarde nerviosa en un hotel donde borraba meticulosamente toda evidencia antes de volver a casa. Me convertí en una experta mentirosa. Tenía una historia para cada reunión tardía, para cada recado inesperado. Me sentía astuta, invencible. Una noche, después de que Daniel regresara de un viaje particularmente largo, estábamos sentados en la sala de estar. Él estaba en su laptop y yo estaba desplazándome por mi teléfono mirando fotos que Mark me había enviado desde un viaje de negocios. Fotos que yo ya había borrado en secreto de mi teléfono. El silencio era cómodo, o eso creía yo. Clara, dijo Daniel con voz calmada y uniforme. He estado pensando en nuestras finanzas con este nuevo proyecto. El flujo de efectivo va a ser significativo, pero irregular. Me gustaría mover algunos de nuestros ahorros a una cuenta separada de alto rendimiento solo para el capital inicial del proyecto. Estaría mi nombre por conveniencia, pero por supuesto sigue siendo nuestro. Mi corazón, tan acostumbrado al engaño, dio un pequeño brinco. Esto era perfecto. Era como si me estuviera entregando un regalo. Si nuestras cuentas conjuntas principales estaban menos llenas, mis propios retiros para regalos para Mark o almuerzos elegantes serían menos notables. Suena como una idea muy inteligente, Daniel, dije, levantando la vista de mi teléfono con lo que esperaba que fuera una expresión de admiración cálida. Eres tan bueno con estas cosas, sonrió él, una sonrisa suave y gentil. Solo quiero cuidar de nosotros, dijo, y yo, la tonta, le creí.
La semana siguiente fueron una mezcla borrosa de engaño y pasión. Daniel estaba ocupado con su proyecto y yo estaba ocupada con mi doble vida. Empezó a llegar más tarde a casa, a veces luciendo exhausto pero satisfecho. Hablaba de estudios topográficos y reportes de impacto ambiental y yo asentía mientras mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros pensando en el aroma del perfume de Marc. Noté que Daniel había comprado un reloj nuevo, elegante y caro. Cuando lo felicité, él solo se encogió de hombros. Un pequeño premio para mí mismo. El proyecto va mejor de lo esperado. El día del colapso, ese martes brillantemente soleado, comenzó como cualquier otro. Daniel se había marchado temprano, dándome un beso rápido en la mejilla. Recuerdo la sensación de sus labios, un toque seco y familiar. Pasé la mañana limpiando, una extraña sensación de normalidad doméstica asentándose sobre mí. Marc había enviado un mensaje preguntando si podía escaparme unas horas en la tarde. Estaba a punto de responder que sí cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta con una ligera arruga en la frente y la abrí. Un hombre con un traje oscuro y elegante estaba allí, sosteniendo un sobre grueso tamaño legal. ¿Clara Miller?, preguntó. Sí, ha sido notificada, dijo secamente, empujando el sobre en mis manos antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia su coche. Notificada. Mi mente se quedó en blanco. ¿Notificada de qué? ¿Una demanda? ¿Por qué? Mis manos temblaron mientras rompía el sobre. Las palabras en la primera página se movían ante mis ojos. Petición de disolución de matrimonio. Divorcio. Daniel me estaba divorciando. Un frío pavor, más agudo que cualquier hielo, recorrió mis venas. Esto tenía que ser un error. Él no sabía. No podía saberlo. Estábamos bien. Me tambaleé hacia la mesa de la cocina, mis piernas débiles, y me hundí en una silla, leyendo el documento con un horror creciente y sofocante. Entonces vi la fecha de presentación. Había sido presentada hacía más de 2 meses. 2 meses, el mismo tiempo en que había comenzado su gran proyecto. El mismo tiempo en que se había vuelto tan ocupado. Mi teléfono vibró en la encimera. Marc. Lo ignoré, mi corazón golpeando contra mis costillas. Deslicé mis dedos temblorosos por mis contactos y llamé a Daniel. Fue directamente al buzón de voz. Llamé a su oficina. Su asistente, Sara, contestó. Oh, hola Clara, dijo, con una voz extrañamente formal. Me temo que Daniel está en una reunión muy importante todo el día. Es completamente inubicable. Se está divorciando de mí. Susurré, las palabras sintiéndose extrañas en mi lengua. Hubo una pausa al otro lado. No puedo comentar sobre eso, Clara. Deberías hablar con tu abogada. ¿Mi abogada? No tengo una. Llamé de vuelta a Marc. Mi voz un sollozo lleno de pánico mientras le contaba lo que había pasado. Guardó silencio durante un largo momento. Clara, esto es pesado. Mira, necesitas resolver esto. Tengo que irme. La línea se cortó. No volvió a llamar. Las horas pasaron en una neblina de terror y confusión. La casa, antes mi santuario, ahora se sentía como una prisión. Intenté acceder a nuestras cuentas bancarias en línea. La contraseña fue rechazada. Llamé al banco. Después de estar en espera por una eternidad, un representante educado pero firme me informó que según los registros yo ya no figuraba en la cuenta. La cuenta separada que Daniel había mencionado, la del proyecto, destelló en mi mente. Ya no había ninguna cuenta conjunta. Él había movido todo. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas y acusadoras por el suelo, escuché la llave girar en la cerradura. Daniel entró, se veía diferente. La postura tranquila, ligeramente encorvada, había desaparecido. Se mantenía erguido con los hombros cuadrados. Llevaba uno de sus buenos trajes y su rostro era una máscara de desapego sereno. Daniel, solté, saltando de la silla, con los papeles del divorcio apretados en mi mano. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Me miró y por primera vez lo vi. Vi la fría y dura inteligencia que había estado ahí todo el tiempo, oculta detrás de una fachada de aparente ignorancia. No había enojo en sus ojos, ni dolor, solo una resolución helada y calculada. Hola, Clara, dijo su voz suave y pareja. Supongo que recibiste los papeles. Caminó a mi lado hacia el refrigerador, sacó una botella de agua y desenroscó la tapa como si fuera cualquier otro día.
¿Cuánto tiempo? Exigí con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Dio un sorbo lento de agua a sus ojos sin apartarse de los míos. El día que almorzaste con él en The Oak Room. El día que me dijiste que estabas trabajando hasta tarde en el proyecto Henderson. Hizo una pausa dejando que la precisión de su conocimiento se hundiera en mí. Tenía una reunión con un cliente en el restaurante enfrente. Te vi a través de la ventana, reía. No reías así conmigo desde hacía años. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Todos esos meses, todas esas mentiras. Él lo había sabido todo. El proyecto, el resort, tartamudeé. No hay ningún resort, Clara, dijo él. Una débil sonrisa cruel le tocó sus labios. Era una ficción conveniente. El tiempo que pasé fuera lo usé para documentar meticulosamente tus actividades, asegurar mis bienes y presentar el divorcio por adulterio. La nueva cuenta bancaria. Moví hasta el último centavo de nuestros ahorros líquidos, junto con los ingresos por la venta de unas acciones que había heredado. Todo es perfectamente legal. Mi nombre siempre estuvo en esos bienes heredados. La casa señaló a nuestro alrededor. Está mi nombre desde antes de que nos casáramos. Verás que no tienes ningún derecho sobre ella. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Este no era el hombre con el que me casé, este era un estratega, un depredador paciente y brillante que me había visto caminar hacia su trampa con una sonrisa en la cara. ¿Pero por qué? Susurré, mi voz quebrándose. ¿Por qué no me enfrentaste? ¿Por qué esto? Esta elaborada farsa, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de decepción tan profunda que dolió más que cualquier grito. Un enfrentamiento te habría dado una elección, Clara. Podrías haber mentido, podrías haber suplicado, podrías haber empujado a una terapia de pareja emocionalmente desordenada, podrías haber tratado de salvar un matrimonio que ya habías destruido. De esta manera, dijo con su voz bajando a un susurro mortal. De esta manera no quedan decisiones que puedas tomar. Yo las he quitado todas. Hiciste tu cama con Mark. Ahora puedes acostarte en ella. Tomó la pequeña maleta que había dejado junto a la puerta, una maleta que ahora comprendía que había empacado para sí mismo semanas atrás, un accesorio en su actuación. ¿A dónde vas?, pregunté. Mi voz pequeña y patética. He alquilado un apartamento. Mis cosas ya han sido trasladadas. Tienes hasta fin de mes para desocupar la propiedad. La notificación formal de desalojo está con los papeles del divorcio. Caminó hacia la puerta y se detuvo sin mirar atrás. Ah, y Clara, me tomé la libertad de informar a la esposa de Mark esta tarde. Pensé que tenía derecho a saberlo. Creo que él estará bastante ocupado en un futuro cercano. Y con eso cerró la puerta detrás de sí. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Fue el sonido del fin de mi antigua vida. Estaba de pie en medio de la cocina, en la casa que ya no era mi hogar, con una cuenta bancaria vacía, un amante que me había abandonado y un esposo que nunca fue el hombre que creí que era. El polvo dorado de la tarde se había vuelto ceniza. La venganza no fue ruidosa ni violenta, fue silenciosa, absoluta y completamente devastadora. Y fue solo el comienzo. El silencio después de que la puerta se cerró era una presencia física, espesa y sofocante. Me quedé congelada en la cocina por lo que pareció una eternidad. Los papeles del divorcio eran un peso muerto en mi mano. Mi primer pensamiento coherente no fue sobre Daniel, ni siquiera sobre Mark, sino sobre lo mundano. El zumbido del refrigerador, el parpadeo persistente del reloj del horno diciéndome que eran las 6:17 de la tarde. Mi mundo entero acababa de ser desmantelado sistemáticamente y los electrodomésticos no se habían enterado. Corría mi laptop con los dedos torpes sobre las teclas. Intenté iniciar sesión en nuestro portal bancario conjunto otra vez. Acceso denegado. Intenté las cuentas de inversión. Credenciales inválidas. Llamé a Mark nuevamente y esta vez ni siquiera sonó. Fue directamente a un buzón de voz genérico. Me había bloqueado. Las palabras de Daniel resonaron. Informé a la esposa de Mark. Por supuesto, Mark estaba salvando su propia piel y yo era la víctima colateral. Estaba completamente sola. Los días siguientes fueron una mezcla de actividad frenética e inútil. Encontré una abogada, una mujer agotada llamada Linda, quien revisó los documentos que Daniel había presentado. Su rostro se volvió cada vez más serio. Clara, dijo recostándose en su silla, este es uno de los casos más herméticos que he visto. El acuerdo prenupcial que firmaste es irrompible, favoreciéndolo significativamente. La casa era su bien prematrimonial, los movimientos financieros que hizo, documentó todo
todo como gastos de negocio para este proyecto ficticio. Va a ser casi imposible demostrar mala fe, y con la evidencia del adulterio dejó la frase suspendida, dándome una mirada mitad lástima, mitad reproche. Me tendió una trampa, susurré con la verdad sabiendo a bilis. Me dejó seguir adelante por meses, dejándome cavar mi propia tumba. Legalmente eso no importa, dijo Linda con frialdad. Tú cometiste los actos, él simplemente los descubrió y protegió sus bienes. Es despiadado, pero no es ilegal. Salí de su oficina con la aplastante comprensión de que no solo había perdido, me habían superado estratégicamente en un nivel que ni siquiera podía comprender. Daniel no solo había reaccionado a mi traición, él había escrito toda la segunda mitad de nuestro matrimonio como una narrativa compleja diseñada para mi destrucción. Tenía que contárselo a Liam. Esa fue la peor llamada telefónica de mi vida. Mi hijo, mi hermoso niño que pensaba que sus padres eran aburridamente estables. Traté de suavizarlo, de hacerlo sonar como una separación mutua, pero él era demasiado listo. Mamá, ¿qué está pasando realmente?, preguntó con la voz tensa. Papá dijo que tenía que contarme algo importante. Dijo, encontró a otra persona a punto comilla. La forma en que lo dijo, el dolor y la confusión destrozaron lo que quedaba de mi corazón. Daniel había llegado primero, había enmarcado la historia presentándose como la parte herida que lo era, pero lo había hecho con tal precisión fría y estratégica que ahora yo era la villana en la historia de mi propio hijo. Liam fue educado pero distante. La conversación terminó con una promesa de llamar pronto que se sintió vacía para ambos. La notificación de desalojo se volvió real. Tuve que empacar 20 años de mi vida. Mientras guardaba álbumes de fotos y recuerdos, cada objeto parecía una acusación. Aquí había una foto de nuestra luna de miel, el rostro de Daniel abierto y confiado. Aquí un jarrón que Liam hizo en kindergarten. Estaba empacando la evidencia de mi propia escena del crimen. No tenía dinero para un camión de mudanza adecuado. Terminé vendiendo mis joyas, las piezas bonitas que Daniel me había regalado en cumpleaños y aniversarios, a una casa de empeño por una fracción de su valor. El dinero fue justo suficiente para un camión de alquiler y un depósito para un pequeño y miserable apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, un lugar que olía a cigarrillos viejos y desesperación. El día que me mudé, el sol brillaba otra vez de manera burlona. Eché un último vistazo a la casa vacía. Cada habitación albergaba un fantasma. La cocina donde había planeado comidas familiares, la sala donde animábamos a Liam en sus partidos de fútbol por televisión, el dormitorio donde le susurraba mentiras a mi esposo mientras enviaba mensajes a mi amante. Todo se había ido. Conduje el camión que traqueteaba, toda mi vida reducida a lo que podía caber en su compartimento de carga. Tenía 45 años y estaba empezando de cero con nada más que una maleta de ropa, unas cuantas cajas de recuerdos y una aplastante deuda de arrepentimiento. La venganza de Daniel no fue un solo evento explosivo, fue un proceso silencioso y paciente de aislamiento y empobrecimiento, y lo había ejecutado a la perfección. Ahora vivía en el sombrío y silencioso panorama posterior a una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. El primer año en mi nueva vida fue un estudio en gris, mi apartamento era una caja de ecos y el silencio era un compañero constante. Encontré un trabajo como recepcionista en una clínica dental, un paso humillante comparado con mi carrera en diseño. El dinero era apenas suficiente para cubrir el alquiler y la comida. Ya no había almuerzos elegantes, ni regalos secretos, ni mensajes llenos de adrenalina. Solo quedaba la cruda realidad de mis decisiones. El divorcio se finalizó en una audiencia fría y procedimental. Daniel estaba representado por un abogado afilado y costoso que dijo muy poco. Yo me senté junto a Linda, que luchó valientemente, pero estaba jugando un juego cuyas reglas Daniel había escrito. No recibí nada. Mi pensión, citando el prenupcial, y mi mala conducta marital. Ninguna parte de los bienes. Fue una obliteración financiera total. Liam fue la herida más profunda. Vino a visitar mi triste y pequeño apartamento una vez. Intentó ser amable, pero no pudo ocultar su incomodidad. Estaba navegando su propio duelo y la imagen que tenía de su familia estaba destruida. Pasaba la mayor parte del tiempo con Daniel, quien, según los escasos detalles que Liam compartía, estaba prosperando. Había iniciado una firma de consultoría genuinamente exitosa con el capital que había asegurado tan inteligentemente. El proyecto ficticio se había convertido en una empresa real y próspera. Mi traición había sido el catalizador para su propio renacimiento.
El verdadero acto final de la venganza de Daniel se reveló 2 años después, en la graduación universitaria de Liam. Me senté sola en las duras gradas, una figura orgullosa pero solitaria. Después de la ceremonia encontré a Liam entre la multitud. Me abrazó con fuerza y por un momento sentí un destello de la conexión de antes. Luego los vi, Daniel y una mujer. Ella era elegante, sonriente, con la mano descansando cómodamente en su brazo. Y junto a ella una niña de no más de 3 años sosteniendo el dedo de Daniel. Liam siguió mi mirada. Mamá, yo pensé que lo sabías, dijo suavemente. Es Eleanor y su hija Chloe, su hija. Las palabras no solo me golpearon, me disolvieron. Mientras yo me ahogaba en mi existencia gris, Daniel no solo había seguido adelante, había construido una nueva familia, tenía una hija, una niña que nunca conocería el sonido de sus padres peleando, una niña que crecería en un hogar lleno de la estabilidad que yo había tirado por la borda. Daniel atrapó mi mirada desde el otro lado del césped. No sonrió con burla, no frunció el ceño, simplemente me miró y luego sonrió. Era una sonrisa genuina, tranquila, la sonrisa de un hombre que tenía todo lo que siempre quiso. Luego se dio la vuelta, levantó a la niña en brazos y besó a su esposa en la mejilla. Esa fue la obra maestra de su venganza, no fue la pobreza o la soledad o incluso la pérdida de la devoción inquebrantable de mi hijo, fue esto, fue mostrarme en una imagen devastadora bañada por el sol la vida completa, hermosa y feliz que él había construido a partir de las cenizas de la que yo destruí. No solo me había castigado, me había reemplazado, me había demostrado que yo no solo era una villana, sino también completamente prescindible. Mi castigo no fue una vida de miseria, sino una vida siendo testigo de su felicidad pura e inquebrantable. Y en ese momento supe que nunca escaparía de las consecuencias de lo que había hecho.